¿Sí, chicos? ¿Sí quedó claro? Bueno, vamos a ver, chicos, la última bacteria del día de hoy. Esta bacteria también es una espiroqueta. En teoría, esta bacteria vamos a decir que también causa o es producto de una zoonosis, ya que se transmite por la picadura de una garrapata, y es la Borrelia. La Borrelia es un género que abarca muchas especies de bacterias. Tenemos a Garini, Aspergillus, recurrensis, pero todas causan como tal dos tipos de infecciones, que es la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme. En la enfermedad de Lyme tenemos alteraciones a nivel dermatológico, reumático, algunas pueden ser neurológicas y otras cardíacas. Y en la fiebre recurrente tenemos dos tipos. Tenemos una fiebre recurrente epidémica y una endémica. Las dos tienen los mismos síntomas, pero lo que las diferencia básicamente es el vector que las transmite. En la fiebre como tal, recurrente epidémica, es una fiebre que se da o que se transmite por los piojos. Los piojos humanos son los que transmiten este tipo de bacterias, que es la Borrelia recurrentis. Y la fiebre recurrente endémica, pues es por las garrapatas y las ratas. Generalmente, pues, las ratas en ciudades son como la fuente de infección para las personas, pero en campo, pues son las garrapatas. La mayoría de las garrapatas que transmiten esta bacteria, pues se encuentran en todo el mundo, tienen una distribución básicamente en todos los continentes. Pese a que pueden ser diferentes especies, el género básicamente está en todas las especies, todos los continentes. La estructura pues no varía mucho en las espiroquetas, es básicamente la misma en todas, pero a diferencia, por ejemplo, de la sífilis, esta sí la podemos observar con una tensión, con la tensión del Giemsa, ya que la bacteria en sí habita lo que es la parte pues del torrente sanguíneo. Básicamente es donde se aloja la bacteria. Posee entre 7 y 20 flagelos perítricos, y para poder observarla siempre necesitamos muestras sanguíneas. No son ni gram positivas y tampoco gram negativas. Si tomamos en cuenta el tamaño de los eritrocitos, aquí tenemos el eritrocito, tenemos aquí un neutrófilo, la bacteria es muy, muy pequeña, entonces hay que tener muy buena vista para poder observarla. Y básicamente también presenta un gen, que es el OPS-A, que le permite la patología o manipular como tal sus componentes patológicos en las ratas o en las garrapatas para poder continuar con su ciclo de vida. La prueba de PCR es como tal un poco sensible porque para que pueda causar para que pueda darse un test positivo, se necesita como tal que en la sangre que hayamos tomado existan bacterias. Si no hay bacterias aún, pues va a ser un falso negativo, porque probablemente todavía no se extienden como a la sangre. Entonces es poco sensible también la prueba de PCR. No se pueden como tal transportar al laboratorio, porque también mueren las bacterias en presencia de oxígeno. No tienen ninguna toxina conocida hasta el momento. Y los ciclos de fiebre, en la fiebre recurrente, pues es muy parecida a la que tiene como tal la brucelosis, cosa que se puede también llegar a confundir. Sin embargo, la distribución de la enfermedad básicamente está en todo el mundo, ya que en todo el mundo existen las garrapatas del género Ixodes. Están en la costa oeste, en el Pacífico, en Europa, en Asia. Entonces, la enfermedad no se remonta como a un solo lugar. Y existen dos formas de que una persona se contagie. Puede ser que se contagie con los adultos, con las garrapatas adultas, o con las larvas y ninfas.
Normalmente, muchas de las personas son picadas por ninfas. Las ninfas son tan pequeñas que a veces ni siquiera te das cuenta que te ha picado una garrapata. Son tan pequeñas como una semilla de amapola. Si esto es 1 centímetro, entonces vean el tamaño de una ninfa. Son muy, muy, muy pequeñas, casi imperceptibles. Normalmente también somos como un huésped accidental, porque el huésped que la bacteria está buscando es los venados y las ratas, no nosotros. Entonces, cuando llega a nosotros, pues causa lo que es la enfermedad del Lyme y también lo que es la fiebre recurrente. Cuando tenemos una infección por piojos, también es frecuente que nos dé una fiebre recurrente, sobre todo cuando tenemos piojos que están infectados con la bacteria. Los piojos, pues tristemente hoy en día aquí en Zacatecas siguen siendo una epidemia, pero hasta el momento no he escuchado que haya un caso de enfermedad de Lyme o de fiebre recurrente por piojos. En la fiebre recurrente epidémica vamos a observar como tal estas manchas, estos eritemas, después de un tiempo de infestación. La mayoría de las infecciones para la enfermedad del Lyme se dan en los meses de mayo o agosto, que es cuando la garrapata tiende como tal a alcanzar su etapa adulta. Y también a final del verano, que es cuando aparecen como tal las ninfas. Yo tengo una duda Sí, adelante. sobre las ratas. O sea, bueno, es que ya hemos comentado antes que hay como que tal bacterias que el hospedador es la rata, pero ¿qué en sí qué tiene que hacer la rata para enfermarnos a nosotros? O sea, ¿qué tiene que dejar o cómo sería el contacto con la rata? O, es Bueno, lo que no. hablando como tal de esta bacteria, mmm, básicamente a través de las pulgas. Si la rata tiene pulgas, la pulga se va a infectar cuando pique a la rata o una garrapata también, una ninfa, ¿no? Y después, si la tenemos como tal a la rata en nuestra casa o llega a nuestra casa, pues esas pulgas o esas garrapatas pueden quedarse en casa. Entonces Mm, es cuando podemos como tal llegar a contraer la infección por ratas, ya que son como que como es los el móviles. paso que haga la rata y ya, pues, si tú Ajá. tienes contacto. Ah, ok. Sí, es que no Sí, entendía pero por qué. normalmente la mayoría de las personas se infecta cuando le pica una garrapata directamente o un piojo. Ah, ok. Entonces, bueno, en eso básicamente se diferencian como tal las fiebres como tal epidémicas y endémicas en los vectores. No hay que olvidar nunca el vector. La fiebre epidémica es el piojo, la fiebre endémica, la garrapata. Y la enfermedad de Lyme, la garrapata también. Como reservorio solamente tenemos en la fiebre epidémica a los humanos. Aquí tenemos también a los roedores, incluidos también nosotros, los humanos y las garrapatas. Entonces, bueno, aquí es importante también hacer como una prevención, sobre todo cuando vamos a lugares donde hay garrapatas, donde pueden haber garrapatas. En la enfermedad de Lyme aparece siempre un eritema migratorio. Y por eritema migratorio me refiero que inicia como tal en una zona y después se va extendiendo a otras. Es como una picadura, básicamente, normal de garrapata, pero después esta picadura se va extendiendo por todo el cuerpo. Y puede crecer tanto que llegue a medir hasta 50 centímetros de diámetro. Casi siempre este eritema empieza a migrar como a los 30 días de que la persona ha sido picada. Posterior a esto, en el eritema pueden provocarse como tal pápulas o lesiones, o puede simplemente tener como tal esta forma. Cuando se presentan como tal las lesiones, esta lesión puede llevar también como tal a una necrosis, sobre todo en el centro de la picadura o en el centro de la lesión. Y es cuando aparecen otros tipos de síntomas, como lo es la fatiga, el malestar general,
la cefalia, la fiebre, los escalofríos, los dolores en el esqueleto, en el músculo, las mialgias y las adenopatías, que es posterior a las 4 semanas de que una persona se ha infectado. Cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo y se distribuye a otros órganos, a otros sitios, tenemos lo que es artritis, parálisis facial, tenemos disfunción cardíaca, tenemos también síntomas inespecíficos como la fiebre, las cefaleas, la fatiga, pero sobre todo en un porcentaje pequeño, la parálisis. En la artritis, esta evoluciona como tal a una acrodermatitis crónica atrófica, que es una enfermedad como tal dermatológica y de las articulaciones. Pero aquí tienen que pasar meses o incluso hasta años para que la bacteria llegue a causar este tipo de signos o de síntomas. Y en la fiebre recurrente, algo muy característico va a ser siempre la esplenomegalia y la hepatomegalia. Estos dos órganos empiezan a crecer o crecen con la bacteria. También pues observamos fiebres, mialgias, cefalia, malestar general en general. Después de unos 3 o 7 días, la bacteria llega también a sangre y es cuando aparecen lo que son las manchas o los eritemas en la piel. Ahora, algo también que diferencia a la fiebre epidémica de la fiebre endémica es que la fiebre epidémica, la que es transmitida por piojos, tiene una recaída solamente. Es decir, pasa un tiempo, se quita la fiebre y otra vez aparece. Mientras que en la fiebre endémica hay hasta 10 recaídas recesivas. Puede que el paciente tenga 10 episodios de fiebre intermitente. Si no se atiende la fiebre puede llegar a causar como tal necrosis hepática por la hepatomegalia, el hígado se muere, y también puede causar lo que es una necrosis del encéfalo o una hemorragia cerebral, que es por lo que generalmente los pacientes terminan muriendo. Chicos, para terminar, les voy a pedir que vuelvan a ingresar antes de que me saquen y ya terminamos como tal. El porqué de nuestra existencia es mi gran pregunta. No sé, eso tal vez deberías preguntarle a tus papás. Me dan miedo las ratas y me causa tanto conflicto porque, ay, no sé, me da mucha curiosidad, pero me da mucho miedo. Pero son bonitas las ratas. ¡Ay, no! Sí, están bien bonitas. Sí están Los bonitas. ratones, ratas y todos los derivados. Ay, no, no. Es miedo, no es como que asco, es miedo, me da mucho miedo. Pues entiendo eso porque yo le tengo miedo a algo más tonto. También le tengo Algo miedo a más. los chapulines. Bueno, esos me dan ansias nada más cuando saltan. No, yo le tengo miedo a las lombrices. ¿Las Pero a las lombrices. No. Las lombrices de tierra, sobre todo. Les tengo mucho favor. También ¿Por son qué? bonitas. Ay, no, pues a lo mejor y sí, pero es una fobia porque es un miedo injustificado. O sea, no hay como una razón para temerle a las lombrices, pero a mí me dan miedo, me dan Ay, yo también le terror. tengo miedo a las mariposas. A mí tampoco me gustan las mariposas. Las odio. Las arañas. Yo Las tengo una mariposas mariposa, son tengo lo una mejor, mariposa me tatuada. gustan. No, las mariposas son feas y torpes. No me gustan. Oh, Las guácala. cucarachas. Nah, Las las cucarachas. cucarachas me dan ansias. Las cucarachas solo cuando vuelan. Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo mucho de una anécdota. Desperté, estaba en mi cuarto de foránea, obviamente. Y desperté en Guadalajara y lo primero que vi fue una cucaracha bajando por la pared, así. Ajá. Entonces agarré la escoba para, según yo, matarla, pero no le atiné y me saltó, voló. Ah, traumas. Sí, eso es un trauma de adultos.
que te huele una cucaracha. Cicatrices de Vietnam. Así No me es. gusta matar los insectos, ningún insecto, no me gusta matarlos, aunque no me A mí, gusten. sí me gustan mucho, pero de hecho tengo una colección ahí que nos pidieron cuando estaba pues en la escuela estudiando. Nos pidieron que hiciéramos una colección de insectos. Entonces ahí tengo pues mi colección. Los que sí me costó muchísimo trabajo agarrar fueron las abejas. ¿No le Sí. picaron? No, me volví experta atrapando insectos. Me volví una experta capturadora de insectos. Pues no, chicos, no le puedo tener miedo o sea, sí le tengo respeto a muchos animales, muchos bichos, pero pues no les puedo tener miedo porque pues soy bióloga. Entonces, pues no, sería como algo muy tonto que les tuviera miedo. Sacrilegio a la carrera. Exacto. Bueno, vamos a terminar de ver esta bacteria. Ya nada más hace falta el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué es un Sí sacrilegio? podemos, es como una traición, por así decirlo. Algo así. Ah, ok. Esta Voy a esperar. bacteria, Borrelia, podemos observarla al microscopio siempre y cuando tengamos una fiebre recurrente. En la enfermedad del Lyme no se recomienda porque no la vamos a poder ver. Pero para esto ocupamos teñir la muestra sanguínea o el frotis con la tinción de Kiemsa o la tinción de Wright. Los cultivos tampoco aplican, no crecen realmente. Y las técnicas de PCR pues también tienen una sensibilidad limitada. Si en la muestra que tengamos no están las bacterias presentes, va a ser un falso negativo. Entonces también va a depender mucho de que tengamos con suerte muestras con la bacteria. Generalmente, para que esto ocurra, pues ocupamos muestras cutáneas en la enfermedad de Lyme o muestras de líquido sinovial, que es donde tiene como más éxito, sobre todo en las articulaciones. Entonces, para poder detectarla, casi siempre es por serología o por anticuerpos. También en muchas ocasiones no son útiles, sobre todo cuando no hay un avance de la enfermedad. A veces la persona no tiene los suficientes anticuerpos para poder ser detectada, pero cuando ya está avanzada, sí se puede detectar con el plasma del paciente. Para esto hay que esperar aproximadamente 4 semanas desde que ha iniciado el eritema y tener como tal una prueba. Antes de ese tiempo, tal vez salga negativa la prueba. Y el tratamiento en sí consta básicamente también de penicilinas y tetraciclinas, aunque la tetraciclina es un fármaco como tal contraindicado para mujeres embarazadas y para niños pequeños. Entonces, para este tipo de personas utilizamos penicilinas. También tienen que estar preparados, por si les toca un caso, tienen que saber que cuando les damos el tratamiento antibiótico a los pacientes y se empiezan como a recuperar o las bacterias empiezan a morir, hay una reacción secundaria que es la reacción de Harich-Hemberg y es como una reacción que tiene un conjunto de síntomas característicos, las cuales son pues escalofríos, leucopenia, aumenta la temperatura, baja la tensión arterial, pero esto básicamente ocurre y es una señal de que el tratamiento está funcionando. Entonces, se da esta reacción secundaria porque las bacterias mueren muy rápido y liberan todos sus contenidos pues, tóxicos en la sangre del paciente o en el paciente. Entonces, no se asusten como tal si ven esta reacción en pacientes después de un tratamiento, pero lo que sí tienen que tener es que deben como tal manejar los síntomas del paciente. Deben como tal bajarle la temperatura, tienen que nivelar como tal su tensión arterial. Entonces, es lo único que tienen que hacer después del tratamiento. Tratar como tal los síntomas del shock. Pero pues esto va a pasar y ya va a estar libre de bacterias. También hay otros antibióticos que podemos utilizar, como la amoxicilina
o la doxiciclina para la enfermedad del Lyme. Esto se envía oral, pero básicamente va a ocurrir también el mismo shock. En pacientes con artritis, que ya está como tal diseminada, utilizamos ceftriaxonas por vía intravenosa o también penicilina G. Y la prevención, pues básicamente consta de lo mismo que hemos dicho en muchas enfermedades por vectores y zoonóticas. Hay que cuidarnos de las garrapatas utilizando ropa protectora, tener repelente de insectos, tener un control como tal de plagas, porque no hay ninguna vacuna como que nos ayude a evitar la bacteria. Entonces, básicamente es la única forma de, pues, de evitarla. Preguntas, chicos, comentarios, aclaraciones, reclamos. Yo tengo una pregunta, pero no del tema. Sí, hazla de todos modos. El punto que logramos con estos 2 días, medio y medio, ¿es para el tercer parcial? Sí, es para el tercer parcial. Gracias. Entonces, bueno, básicamente son las bacterias de esta semana. La próxima semana terminamos ya bacterias. Nos falta ver solamente leptospira y clamidia. Es lo único que nos falta ver. Y ya también el próximo viernes empezamos a ver hongos. Entonces, pues ya lo de hongos ya no va a estar en las fichas. Ya lo que veamos el miércoles va a ser lo último.